Listo, ya está la gente entrando. Gracias, buen día a todos. Bienvenidos. Buenos días, pues comenzamos. Gracias. Mi nombre es Sergio Sánchez Ordóñez, responsable estatal del programa de vectores. Les damos la bienvenida a esta tercera charla del simposium de intoxicaciones por veneno de artrópodos, ofidios y antivenenos específicos. El día de hoy el tema que vamos a revisar es el manejo del paciente intoxicado por mordedura de serpiente y nos hará el favor el doctor Manuel Emilio Luna Bausa de impartirnos el tema. A nombre de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, la DGPROSPE, agradecemos a Laboratorio Silanes y a Retox que esta mañana nos acompañen. Les damos nuevamente la bienvenida y es un gusto poderlos recibir nuevamente a esta capacitación en un tema que es de mucho interés en la salud pública y en la atención médica en las áreas de nuestra región, porque tenemos aquí en México más de muchas especies, más de 3/4 partes son culebras que no poseen veneno. Sin embargo, tenemos dos familias venenosas que son el Apidae y Viperidae. En Sonora tenemos especies también de importancia médica del género Crotalus, que es la conocida como víbora de cascabel, y Micruroides, que la conocemos como coralillo. Unos antecedentes que en el año pasado se registraron 104 casos de mordedura de serpientes en el estado. Hasta esta semana hasta la semana epidemiológica 22 tenemos registro y hay 28 casos registrados en el CIS, es decir, que se presentan con frecuencia estos accidentes. Y la importancia pues radica en la gravedad que pueden alcanzar estos casos y pueden tener algún desenlace fatal o funesto, si no se atiende de manera oportuna y con el antídoto específico. Las actividades propias de nuestra región, como ya todos sabemos, las actividades agrícolas y pecuarias condicionan exposición a las personas a que tengan encuentros prácticamente accidentales con serpientes. Hay algunas nuevas actividades que estamos desarrollando en la ciudad. Hay algunos grupos que se están formando que tienen una popularidad muy creciente y muy rápida para hacer actividades como el senderismo, ciclismo. Por ejemplo, aquí en la región en la ciudad de Hermosillo hay muchas actividades de senderismo que últimamente se están difundiendo de manera muy intensa en las redes sociales y pues que cada vez tiene más adeptos. Antes de continuar, les recordamos que completen el formulario para el registro para que puedan emitirles la constancia después de tener 8 horas de asistencia a estos cursos. Se proyectará ahí el formulario del registro, así como una preevaluación en el chat para que por favor hagan el registro de las dos actividades y al final no tengamos problemas con extenderles el reconocimiento. Sin más, no queremos quitarle más tiempo al doctor Manuel Emilio Luna Bausa. Él es médico cirujano con especialidad en medicina familiar. Ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública, entre ellos ha sido jefe del Departamento de Educación e Investigación, subdirector médico, director médico y asesor de investigaciones. Actualmente es investigador del Instituto Mexicano del Seguro Social como médico asesor. Tiene la experticia en el manejo de pacientes intoxicados a nivel nacional, específicamente con los vipéridos, y pertenece a la comunidad de expertos Retox del estado de Veracruz. Muchas gracias, doctor Manuel. Manuel Luna, bienvenido y le cedemos el uso del micrófono. Bienvenidos sean todos nuevamente. Gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Agradecerles la invitación. ¿Sí? Es un tema muy apasionante y como comenta usted, doctor Sergio, el accidente ofídico es un problema de salud pública que en realidad no ha sido reconocido como tal. Vamos a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento del paciente intoxicado por la mordedura de serpiente, ¿no? Por vipéridos específicamente. Antes de iniciar el tema, yo quisiera hacer ¿cómo podría yo decir? Un recordatorio de una persona que aprecio mucho, un médico de Sonora,
el doctor Norberto Sotelo Cruz, que también estuvo muchos años tratando pacientes con accidentes ofídicos. Yo lo traté en las reuniones que hacía el Laboratorio Silanes y el Instituto Bioclon, en donde nos reuníamos varios expertos. Entonces, mi reconocimiento para él, porque fue una persona que dejó un legado que no hay que dejarlo a un lado, ¿no? Bien, pues iniciamos con la charla. Las serpientes en México, ya se comentaba, México es uno de los países que tiene una gran cantidad de especies de serpientes. Independientemente de esto, pues México es un país en el cual la serpiente ha tenido una importancia dentro de la mitología. Por ejemplo, aquí les muestro lo que es una representación de un Ciucoatl. El Ciucoatl, o serpiente de fuego, era una arma que tenía en la mano izquierda el dios Huitzilopochtli cuando nació, y con la cual decapitó y desmembró a la Coyolxauhqui, que quería matar a su madre Coatlicue, ¿sí? Parte de lo que es nuestra historia, la mitología de los mexicas. Tenemos a la diosa Coatlicue, que la representan como la de la falda de serpientes, y si vemos aquí en la cabeza, lo que será la cabeza son dos cabezas de serpiente, y su falda, que es lo que la caracteriza, ¿sí? Con los cascabeles. Quetzalcóatl, otra de las figuras emblemáticas de la mitología, ¿sí? La serpiente emplumada. Entonces, las serpientes, como quiera, no nada más en México, sino en muchos países, están ligados a la vida y a la mitología de las culturas. Hablando algo de estadística, en México ha ido pues variando la incidencia de estos accidentes, ¿sí? Como vemos aquí, vemos algunas cantidades que han ido disminuyendo, y que los accidentes generalmente son causados por vipéridos. Entre ellos tenemos el género Botrops, que es el que más abunda hacia el sur, el Acristodon, ¿sí? Que también está hacia el sur y hay en algunos estados del norte, el Atropoides, que es propiamente de lo que es la parte sur de la República Mexicana, y Crotalus, que está distribuido en la mayor parte del territorio nacional y que es la serpiente que más abunda en lo que es el estado de Sonora. Se dice que cerca de 5,5 millones de accidentes a nivel mundial se registran, y de los cuales la mitad o un poco más de la mitad resultan con casos de envenenamiento. Y más o menos un 2,5% de los casos son fatales, ¿no? O sea, representan muertes que en un momento dado no debería de existir. Pero bueno, hay otro problema que también el accidente ofídico nos puede dejar, que son algunas discapacidades, ¿sí? Si en un momento dado el paciente no es atendido en forma oportuna. Latinoamérica también en un momento dado tiene una gran cantidad de accidentes y pues también de funciones, porque en muchos lugares no tienen el antiveneno específico. Por ejemplo, aquí tenemos una estadística del año pasado, en la cual teníamos que los estados que mayor incidencia tienen son San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Y en una información que leí hace poco, se dice que actualmente ocurren cerca de 13 mordeduras por día. Desde luego, los datos no son muy confiables porque existe un subregistro muy elevado. La otra es de que mucha gente sufre los accidentes en el campo y muchas veces acuden pues a la medicina alternativa con los curanderos y no se llegan a registrar.
El doctor Sergio hablaba acerca de las familias de las serpientes, que tenemos las venenosas y las no venenosas. Las que nos interesan por interés médico toxicológico son las venenosas, y que tenemos los elápidos y los vipéridos, ¿sí? Son las dos familias venenosas que en un momento dado nos pueden afectar. El doctor Sergio hacía mención también acerca de las serpientes que se pueden encontrar en el estado de Sonora. Tenemos de las no venenosas, tenemos la boa constrictor, que se habla que hay 2 especies. En la familia Colubridae, que también no son venenosas, y a veces, si lo decimos entre comillas, porque hay unos opistoglifos que pueden en un momento dado inocular veneno, y que tal vez no nos vayan a dar mucho problema, pero que sí nos pueden dar ciertas molestias. De ellas se habla que hay alrededor de 52 especies. En cuanto a los elápidos, en Sonora vamos a encontrar el Micrurus, que es el coralillo, y los micruroides, que es una familia aparte de los micruros, pero que también pertenece a los elápidos. Y sobre todo ustedes tienen la serpiente marina, la hidrofis, antes se llamaba Pelamis platurus, y que generalmente se va a encontrar en el Océano Pacífico. En cuanto a los vipéridos, Sonora tiene algunas especies de Acristodon, y de Crotalus se habla que hay cerca de 12 especies. Entre las principales tenemos el Crotalus atrox, el Crotalus basiliscus, el Molossus, o la que le llaman de cola negra, la Crotalus scutulatus, que es una de las serpientes más tóxicas, y el Crotalus tigris, que también es una serpiente que tiene un veneno altamente tóxico. Y hay otro vipérido, que es el Cistrurus, que le llaman la serpiente de cascabel enana. Es una serpiente pequeña que mide alrededor de 60 centímetros, pero que también tiene un veneno tóxico. Aquí vemos una ilustración de lo que son los elápidos, el coral muy famoso, y los vipéridos, que se caracterizan por tener unos colmillos articulados, ¿sí? Solenoglifos se llaman, y que en el momento que abren sus fauces, los colmillos quedan expuestos para poder morder ya sea a su víctima o en defensa. Aquí tenemos un cráneo de un vipérido, se ven perfectamente bien los colmillos. ¿Sí? Otra ilustración. Algo que se dice de las serpientes venenosas que tienen cabeza triangular, ojo, no se dejen llevar por eso. Las boas, los pitones, tienen la cabeza triangular y no son venenosos, ¿sí? Entonces no debemos de encasillar a una serpiente venenosa porque tenga una cabeza triangular. Los coralillos, una de sus características es que tiene una cabeza muy pequeña y que no tiene cuello con el resto del cuerpo, ¿sí? Lo único que sí, una serpiente venenosa pues tiene colmillos articulares. Los elápidos no están articulados, son pequeños, fijos, y en el caso de la serpiente de cascabel, bueno, pues tienen este órgano que va creciendo con las mudas. Además, los vipéridos tienen un orificio, que aquí lo estamos señalando, la foseta de L'Oreal, que es un órgano termorreceptor con el cual ellos pueden detectar cambios de temperatura hasta de décimas de grados centígrados, y que les permiten localizar a sus presas, sobre todo en la noche. Entonces, ellas captan el calor de la presa, y es a través de esa situación como cazan a sus presas. Aquí vemos una fotografía de un Botrops, una Cristodon, una serpiente, al menos a mí me parece muy bonita por estas rayas que tiene aquí abajo del ojo, abajo y encima del ojo, superciliar, intraciliar.
Y una de sus características es su colita de color blanco. En Veracruz algunas veces la llaman como rabo hueso. El Crotalus, este es un Crotalus atrox, es en su posición de defensa. Eso hay que tener en cuenta. Las serpientes no atacan. Las serpientes, si nos ven, lo primero que hacen es irse. Si insistimos, se ponen en esta posición, advirtiendo que no nos acerquemos. Pero si damos la vuelta y nos vamos, ellas también se van a ir. Y aquí tenemos lo que les decía, la Cistrurus, que es la cascabel pigmea. En cada comunidad o en cada región, los nombres comunes pues van a variar, ¿no? Pero lo que sí es casi universal es que el Crotalus se le asocia con el cascabel, ¿no? Entonces la serpiente de cascabel. Aquí tenemos la Tropoides, que generalmente les comentaba yo que es para el sur de la República Mexicana, lo tenemos en Veracruz, de aquí hacia Centroamérica. El Botrops, que también lo tenemos en Veracruz, hasta Centroamérica e incluso Sudamérica también. El Acristodon, que ustedes sí tienen alguna especie ahí entre las serpientes del estado Sonora, y otras que más bien son de clima frío, de grandes montañas, como es el Cerro Gidón. Tenemos el Cistrurus, que es la cascabel de 9 placas, y los Micrurus, que son los famosos coralillos verdaderos. En esta tabla tratamos de ilustrar más o menos cuánto puede inocular una serpiente y cuál es la dosis letal mínima en ratón, desde luego, ¿no? Entonces, si ven ustedes la cantidad que una serpiente puede inocular en una mordedura, pues en ocasiones puede ser suficiente. También no hay que perder de vista que en ocasiones la serpiente muerde, pero no inocula veneno. Y eso es lo que llamamos mordeduras frías, ¿no? Estadísticamente se habla que del 20 al 25% de las mordeduras son mordeduras frías, en las cuales la serpiente, por alguna situación, no inocula veneno, ¿sí? Entonces aquí vemos, si ustedes ven, pues la dosis que nos puede inocular es suficiente pues para poder liquidar a un humano o tal vez más, ¿no? Aquí tenemos algunas serpientes que no tenemos en México, pero que tenemos el Crotalus atrox, que sí lo encontramos en el estado de Sonora, y vemos que puede inocular hasta 300 miligramos de veneno en una sola mordedura, y que la dosis letal mínima es de 100. Entonces, es un veneno bastante tóxico. Al igual que el de los coralillos, ¿no? Bien, una de las situaciones que se habla acerca de cómo identificar una mordedura de una serpiente venenosa es según pues como veamos la huella de la mordedura en la región afectada de nuestro paciente. Sin embargo, no hay que tomarlo muy a pie juntillas, ¿sí? Porque en ocasiones pues, no lo vamos a observar. Aquí vemos una serpiente no venenosa, no tiene colmillos y tiene una dentadura, ¿sí? Más o menos que nos puede dejar una huella como es esta, el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿sí? Y en la ilustración de abajo tenemos a un bipérido y en la cual destacan estos dos orificios que son los que dejan los colmillos y que sí en un momento dado para poder diferenciarlo nosotros tenemos que buscar la huella por colmillos, ¿sí? Entonces de ahí vamos empezando al aspecto clínico, que uno de los primeros datos clínicos que debemos buscar en nuestro paciente es la huella por colmillos. Aquí me permito mostrarles a ustedes unas fotografías de cómo vemos la mordedura de un paciente mordido por alguna serpiente. En esta ilustración, un opistoglifo son los serpientes que tienen los colmillos en la parte posterior, que generalmente son colúbridos, que generalmente
tienen veneno, pero que el veneno no es de importancia toxicológica, al menos en nuestro país, porque en África, la Boomslang famosa, esa es fatal, ¿no? Pero en México no tenemos tanto problema. Sin embargo, no hay que descartarlo, ¿no? En esta otra ilustración vemos perfectamente bien las huellas, ¿sí?, de los colmillos. Aquí tenemos otra ilustración. Entonces, esta es la imagen de la mordedura por un vipérido. Y en la parte de abajo vemos ilustraciones de cómo nos pueden dejar una imagen en nuestro paciente, las huellas de la mordedura por una serpiente aglifa. Aglifo quiere decir que no tiene colmillos, ¿sí?, y que generalmente son la boa constrictor. Bien, vamos a ir entrando más en tema, y lo que nos interesa saber es qué es lo que pasa con los venenos de las serpientes. El veneno de la serpiente es un cóctel de muchas enzimas y que lo utilizan, pues, en primer lugar para inmovilizar y matar a su presa, y en segundo lugar para empezar la digestión, ¿sí? Entonces es un cóctel de 30 o más enzimas que actúan, algunas en forma independiente y a otras en forma conjunta, para poder llevar a cabo la digestión, ¿sí? Entonces vemos que las características generales de estos venenos la vemos aquí en los elápidos. Vemos que su característica general es generalmente neurotóxico, ¿sí? Y que está compuesto por proteínas muy pequeñas. En cambio, en los vipéridos, la acción es mayormente necrotóxico, ¿sí?, nefrotóxico también, y está constituido por proteínas grandes, ¿sí? Algunas serpientes, como la Scutulatus que hablábamos, o la Durissus, los crótalos, tienen neurotoxinas. Entonces nos pueden dar un cuadro combinado, tanto de necrosis como un cuadro de tipo neurológico, con una manifestación de parálisis, ¿sí? Entonces, esas son las dos características en general de los venenos de las serpientes. Ahora, vamos a ver cuáles son los componentes enzimáticos. Cualquier animal venenoso tiene toxinas, ¿no? Una abeja, una araña, alacranes, en fin. Todos los venenos tienen fosfolipasa, porque es una enzima que sirve para digerir las proteínas, y aluronidasas, L-aminooxidasas, DNAsas, RNAsas, en fin, peptidasas en general, que son para digerir proteínas. Sin embargo, aparte de estas enzimas, los vipéridos tienen una gran cantidad de enzimas, como ven ustedes, las calicreínas, el factor del activador del factor X, las metaloproteinasas, que afectan el tejido conectivo, selenoproteinasas, en fin, que vamos a ir analizando poco a poco, ¿sí? Los elápidos básicamente tienen también fosfolipasa, porque sirve para digerir su presa, pero básicamente tienen lo que es la acetilcolinesterasa. Tienen dos neurotoxinas, las alfa y las beta, que actúan a nivel de las alfa, y las beta actúan a nivel de la sinapsis de la placa muscular. Bien, si hacemos algo un poco más específico, el Botrops es una serpiente que tenemos acá en el sur, es proteolítico, edematizante, desfibrinogenizante, necrosante y nefrotóxico. En cambio, el veneno crotálico, que es lo que más tienen en el estado de Sonora, tal vez no produce muchos efectos locales iniciales, ¿no? Con el tiempo sí producen una gran necrosis. Incluso anteriormente había muchos pacientes que tenían que ser amputados precisamente por el efecto necrótico. Pero su acción más letal es la de la miotoxicidad y, como comentábamos, la neurotoxicidad. En los elápidos, ya lo comentamos, es propiamente neurotóxica la acción y es
paralizantes. Bien, vamos a ir viendo así de una manera un poco general cuál es la acción de cada una de las enzimas, para que comprendamos cuáles son los daños que puede tener nuestro paciente. La hialuronidasa comentábamos que es una enzima que se encuentra en todos los venenos, ¿sí? De los animales venenosos, alacranes, vipéridos, elápidos, abejas, etc. Esta enzima, su acción es degradar el tabique intercelular y esto en un momento dado también favorece la difusión de las demás enzimas que contiene el veneno. Una de las enzimas son las famosas calicreínas, las cininas, ¿sí? Que tienen diferentes acciones. Una de ellas es que actúan a nivel de la membrana capilar, destruyéndola, abriendo poros, y eso permite la fuga de líquidos, produciendo el edema, ¿sí? Este edema va a causar una presión hidrostática a nivel extravascular en los compartimentos musculares y nos puede llevar a que el paciente nos presente lo que se conoce como síndrome compartimental. Al haber una fuga de líquido, lógicamente hay una disminución del riego sanguíneo y esto en un momento dado nos puede llevar a una necrosis, independientemente de que nos lleva a una hipovolemia. Otra de las acciones que tienen las cininas es que producen relajación del músculo liso. Al haber una relajación del músculo liso, lógicamente se produce una disminución de la presión arterial. Esto nos causa hipotensión arterial severa, que nos puede llevar a nuestro paciente a un estado de choque y muerte. Esta acción que tiene la cinina, las calicreínas, se ha tomado como, se le ha dado una aplicación de tipo médico. El captopril es un derivado de estas enzimas y que pues, lo utilizamos los médicos para el tratamiento de la hipertensión arterial. O sea que no nada más el veneno de las serpientes nos hace daño, sino que se han aislado algunos componentes y que tienen en un momento dado una acción terapéutica. También las calicreínas actúan sobre los receptores alcógenos, ¿sí? Produciendo dolor, que sería un segundo dato clínico de nuestro paciente mordido por serpiente. Habíamos dicho huellas por colmillos, ahorita hablamos del dolor y habíamos hablado en una diapositiva anterior del edema, que son los tres, la tercia de datos clínicos que de inicio tenemos que buscar. También las cininas nos van a dar alteraciones a nivel de la coagulación, actuando sobre el factor 12. Las famosas, perdón, me aceleré, como decimos por acá, y toqué el botón que no era. Disculpas. La fosfolipasa A2 es una enzima que tiene muchas acciones y funciones, incluso actualmente también tiene acciones de tipo neurotóxico, ¿sí? Y produce hemólisis, hemorragia, necrosis, isquemia. Sabemos los médicos que las fosfolipasas nos sirven, las tenemos, el páncreas las secreta para que podamos digerir las proteínas, ¿no? que ingerimos. Entonces las fosfolipasas son enzimas que tienen mucha importancia en lo que es el accidente ofídico. Bien, una de sus acciones actúan sobre la membrana celular, ¿sí? Entonces destruyen la membrana celular. Al abrir poros, lo que pasa es que hay una entrada al citoplasma de iones de calcio. Y entonces, esta entrada de iones de calcio lo que hace es producir muerte celular, una lesión celular irreversible, ¿sí? Como comentamos aquí, y una destrucción del tejido muscular. Otra de sus acciones, que ya lo había dicho anteriormente, es la neurotoxicidad, ¿sí? Actúan sobre la acetilcolina, ¿sí? En un momento dado a nivel de
fase postsináptica son las que, si alguna vez leen alguno de los artículos más nuevos, le hablan de las enzimas de 3 dedos. Esa es esta, ¿sí? Entonces, inhibe la fase postsináptica y en un momento dado nos van a dar una parálisis parcial o total. Generalmente es una parálisis descendente y que nos puede llevar a la muerte a nuestro paciente por apnea, ¿no? Por parálisis, por paro respiratorio. También las fosfolipasas nos van a actuar a nivel del factor 10 de la coagulación y nos van a causar sangrado. Es otro de los datos que vamos a encontrar en nuestros pacientes mordidos por vipérido. También la fosfolipasa produce liberación de mediadores endógenos y que van a aumentar la permeabilidad vascular y celular. A nivel tanto de las células, a nivel de los vasos sanguíneos, hay una, ¿cómo les podría yo decir? Destruyen lo que es el cemento intracelular, el cemento de la membrana basal de los capilares, y esto condiciona también la salida de líquido al espacio intersticial, produciendo edema y con el consecuente disminución del volumen intravascular, que nos lleva a una hipovolemia, que nos lleva a un estado de choque, y que ahorita vamos a ver quién es el que paga el pato, como dicen vulgarmente. También las fosfolipasas son consumidoras de fibrinógeno. Entonces consumen el fibrinógeno y lógicamente al disminuir el fibrinógeno pues va a disminuir la fibrina y esto nos va a causar una anticoagulación, ¿sí? Que se presenta como sangrado local o sangrado sistémico. Nos pueden causar un síndrome de coagulación intravascular diseminada. Aquí hay un esquema de lo que sería la cascada de la coagulación, ¿sí? Que vemos que hay una vía intrínseca y otra extrínseca, y aquí vamos a ver más o menos de una manera muy general cómo actúan, ¿no? Entonces, se afecta el factor X, que es el factor activador de la protrombina. La protrombina, en un momento dado, bajo la acción de la tromboplastina, se convierte en trombina, y la trombina actúa sobre el fibrinógeno, se produce fibrina. Entonces se inhibe en un momento dado esta fase y entonces puede en un momento dado causarnos ya sea hemorragia o ya sea coagulación. En este caso de la vía intrínseca, se activa el factor activador de protrombina y el paciente va a presentar coagulación. Hay gente que luego en el campo dice que lo mordió la serpiente y que caminó unos cuantos metros y cayó muerto. Entonces, si en un momento dado el veneno entra en un vaso sanguíneo, pues lógicamente el gasto sanguíneo es de 5 litros por minuto, la circulación del veneno va a ser muy rápida y el paciente va a tener una coagulación intravascular. Por eso el paciente fallece inmediatamente. En cambio, cuando entra a nivel de la vía extrínseca, que generalmente es la que en un momento dado ocupa o es la vía de difusión del veneno a través de los linfáticos, ¿sí? Empieza a consumir fibrinógeno, ¿sí? Actúa sobre las desintegrinas. Las integrinas, si recordamos, son unas proteínas que tienen múltiples funciones. En este caso, la función que se afecta es que las integrinas nos ayudan como antiagregante plaquetario, ¿sí? Entonces, al bloquear esta acción, lógicamente, pues el paciente va a disminuir su capacidad de coagulación, ¿sí? Y va a tener hemorragia. Y también las proteínas de tipo lectina, tipo C, consumen plaquetas y lógicamente pues esto nos va a causar en el paciente
hemorragia, ya sea local o ya sea de tipo sistémico. En la serpiente de cascabel hay otras enzimas que son las famosas miotoxinas y que se encuentran en los venenos de las Crotalus terríficos, esa es muy abundante en Sudamérica, la Horridus adamantoideus, y en un momento dado la acción de estas enzimas produce cambios histológicos profundos en lo que es la fibra muscular. También en un momento dado actúa, como habíamos comentado, se rompe la membrana celular o aumenta la permeabilidad. En este caso, estas enzimas actúan a nivel de los iones de sodio, ¿sí? Y destruyen lo que es el protoplasma o la célula. Y también, sobre todo en las durisus, pueden producir parálisis espásticas. Entonces, son enzimas que tienen una importancia bastante relevante en lo que es el accidente ofídico. La dosis letal es de 170 miligramos por 20 gramos de ratón, ¿sí? Tenemos otras que son las metaloproteinasas, algunos le llaman metaloproteasas, que también actúan sobre la membrana basal y que nos van a causar las famosas flictenas que presentan nuestros pacientes a nivel de la epidermis. Van a perforar la membrana celular y se produce la flictena. Por eso cuando funcionamos una flictena obtenemos un líquido que no es otra cosa más que la extravasación en el caso de los vasos sanguíneos o la salida de líquido de la célula y que nos producen este tipo de lesiones. Degradan el tejido conectivo. Todo esto favorece en un momento dado que nuestro paciente se nos puede infectar, podemos tener algún cuadro de sepsis, necrosis. Muchos pacientes pueden perder el miembro que fue mordido y algunos pueden incluso fallecer por esa misma situación. Entonces, como vemos, todo esto gira en una serie de acciones de todas las enzimas que contiene el cóctel del veneno de la serpiente y que nos van a causar las diferentes acciones que vemos aquí en esta diapositiva y que si lo vemos, el que paga el pato, como decía yo anteriormente, pues va a ser nuestro riñón, ¿sí? Nos va a dar un toxíndrome a nivel de nuestro riñón, ¿sí? A nivel sistémico, que nos puede agravar la situación de nuestro paciente si no es en un momento dado atendido de forma oportuna. Desde luego eso va a depender también del tiempo en que el paciente se presente a recibir atención médica. Estos dos, lo que es la mioglobinuria y la hemoglobinuria, son en un momento dado los dos factores que más van a lesionar a nuestro paciente, ¿no? Y que ya vimos que son donde actúan la mayor parte de las enzimas que contiene el coctelito. Entonces aquí vemos los problemas que nos puede dar el envenenamiento por viperidos: necrosis, mionecrosis, daño tisular, neurotoxicidad, dolor, edema, problemas de coagulación. Hay algunas enzimas que causan problemas a nivel cardíaco, tienen cardiotoxicidad, entonces el paciente nos puede dar un cuadro clínico de un infarto agudo del miocardio. Entonces hay que tenerlo también pendiente, que un paciente mordido por serpiente no es que se le vaya a dar un infarto del miedo porque lo mordió la serpiente, ¿no? Sino porque es la acción de algunas de las enzimas. Perdón. No hay que perder de vista que nuestro paciente puede tener un cuadro clínico que va a depender
¿sí? De la cantidad de veneno que le inocularon, o si no no inoculó veneno a la serpiente, ¿sí? El tiempo de evolución entre la mordedura y el que lo recibamos. Se habla de que la región afectada es muy importante. Se habla de que si es en los miembros inferiores, pues tal vez el veneno tarda un poco más en absorberse, ¿no? La otra, si la víctima fue mordida en varias veces, aunque esto parezca utópico, se ve. En la experiencia personal tuvimos algunos pacientes, incluso uno fue mordido 5 veces, ¿sí? Cuando le pregunté, yo pensé que se puso a jugar con la serpiente, pero no. Lo que pasa es que empezó a tratarse de liberar de la serpiente y lógicamente la serpiente lo siguió mordiendo. Otra de las cosas, bueno, el estado de salud de la serpiente es muy importante, y lo que hicimos en el comentario de que el 20 al 25% de las mordeduras son mordeduras frías. También hay que tomar en cuenta, no hay que perder de vista, y que son estudios que se han hecho recientemente, que aunque tengamos la mordedura por un mismo ejemplar, ¿sí? Hay variaciones intraespecie en cuanto a la cantidad de enzimas, ¿sí? Y la toxicidad de esas enzimas. También tiene mucho que ver la edad de la serpiente. Las serpientes bebés, por decirles de esa manera, tienen un tipo de enzimas diferentes a los que tienen las serpientes adultas. ¿Por qué? Porque la dieta es muy diferente en una serpiente bebé que en una serpiente adulta. Entonces, si hablamos ya del cuadro clínico, vamos a ver lo que sería un toxíndrome local, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar en un paciente que nos llega y que fue mordido por un bipédido, ¿no? Entonces, les decía yo, primero herida por colmillos, buscar el dolor, ¿sí? El edema, perdón, y el paciente nos va a manifestar que tiene dolor. Otros datos locales que podemos encontrar, ¿sí? Pues puede haber gingivorragia, el paciente puede estar sangrando por encías, parestesias, puede haber equimosis, las flictenas, ¿sí? O puede haber datos de sangrado, ¿sí? Estos son los datos clínicos locales. De inicio, lo que tenemos que buscar, si el paciente nos dice que lo mordió una serpiente y si logró identificarla o no, tenemos que buscar la herida por los colmillos, si hay edema y si hay dolor. Ya si encontramos lo demás, pues nos va a complementar mucho lo que sería para elaborar el diagnóstico. Los signos sistémicos, ¿sí? O sea, lo que es el toxíndrome sistémico, vamos a encontrar en el paciente bradicardia, hipotensión arterial, oliguria, incluso anuria. El paciente puede cursar con náuseas, con vómitos. Ya en los estudios de laboratorio puede haber trombocitopenia, coagulación intravascular, ¿sí? El paciente puede entrar en coma, convulsiones e incluso la muerte. Hay que recordar que parte del diagnóstico es clínico, ¿sí? Y que tenemos algunos auxiliares de diagnóstico. El método de Leigh-Weight, probablemente el auditorio son jóvenes, son médicos jóvenes, y esto es algo que se usaba allá. Pues yo soy de los Picapiedra, ¿no? Para allá. Entonces, lo usábamos cuando éramos estudiantes, y que es un método que lo podemos hacer en la cabecera del paciente, y que yo lo recomiendo porque a mí me ha dado muy buen resultado. El método de Leigh-Weight, o sea, modificado por mí, ¿no? Es tomar una muestra de sangre, cuando le estamos tomando las muestras de sangre para los estudios de laboratorio del paciente, en un tubo de ensayo sin anticoagulante tomamos 1 o 2 centímetros de sangre del paciente y lo ponemos en la mano, ¿sí? Lo tenemos aquí así, como si fuera la pluma, el bolígrafo. Y cada minuto, tomamos la hora en que tomamos la muestra, cada minuto vamos a hacer esta operación, ¿sí? Y lo volvemos a poner.
Entonces, en 7 minutos es el tiempo de coagulación. En 7 minutos debe haber un coágulo firme, completo, si el paciente no tiene ninguna alteración de la coagulación. En cambio, si el paciente ya tiene alguna alteración de la coagulación, en 7 minutos no vamos a obtener un coágulo. Y eso nos permite, en un momento dado, poder tener un diagnóstico mucho más fino, porque ya el paciente, aunque no tenga manifestaciones, ya el paciente ya tiene trastornos de coagulación. Sabemos que la TP, la TPT, las plaquetas urinógeno, el INR, no lo vamos a pedir de todos modos, pero nos lo van a reportar cuando más rápido, en 2-3 horas, ¿sí? Si nos va bien. Entonces, en un momento dado, el método del E-Weight es algo que lo hacemos en la cabecera del paciente y que nos va a dar en ese momento si el paciente tiene o no ya trastornos de coagulación a nivel sistémico. La prueba del todo nada es algo parecido. Lo único que se hace es que la sangre se pone, el tubito de ensayo se pone en una gradilla y lo estamos vigilando, ¿no? Lo checamos a los 7 minutos a ver si ya hizo coágulo o no. También, en el caso de ustedes en Sonora, sí recomiendo que soliciten la creatinina-fosfoquinasa, porque la serpiente de cascabel va a producir una mayor necrosis de fibra muscular y generalmente se nos va a elevar esta enzima y bueno, si la tenemos muy elevada hay que acordarse que hay que ponerle al paciente bicarbonato para proteger nuestro riñón. Y otro de los estudios que vamos a pedir es la biometría hemática completa para ver cómo están nuestras plaquetas, cómo está nuestra hemoglobina, ¿sí? Y generalmente vamos a tener de inicio un problema de leucocitosis por la reacción inflamatoria aguda y que seguramente se va a ir corrigiendo poco a poco. Bien, ¿cómo vamos a tratar a nuestro paciente? Les puedo hablar de esto de 30 años. Antes le daban, incluso cuando salían al servicio social, le daban al médico en servicio social un librito en donde decía que había que ponerle 5 frascos de suero antiviperino, así se llamaba antes, y decían que se ponía uno intramuscular en cada región glútea, se ponía otro frasco por vía intravenosa y otro frasco se ponía en el lugar de la mordedura y se guardaba un frasquito por si se necesitaba, ¿no? Y entonces por eso había tanta mortalidad, había tantos problemas de pérdidas de miembros afectados, en fin. En 1983, Christopher y Rodney hicieron un esquema en el cual el suero antiviperino, que ahora son favoterápicos, se ministra por vía intravenosa en infusión y que su acción propiamente es inmediata y que en la actualidad, vuelvo a comentarlo, con lo favoterápico, difícilmente nos va a dar una reacción adversa. Aquí tenemos lo que son los criterios de Christopher y Rodney, eso los pueden encontrar en la bibliografía. Yo hice llegar un protocolo de tratamiento para que me hagan favor de distribuirlo. Ahí vienen los criterios y aquí viene la clasificación del grado de envenenamiento. En el envenenamiento grado 0 podemos encontrar heridas por colmillos, pero no hay datos locales ni sistémicos. Lógicamente a este paciente lo tenemos que tener en observación mínimo 8 horas, ¿sí? No porque en el momento en que lo revisemos y no tiene ninguna manifestación, lo vamos a dar de alta. ¿Por qué? Porque si después el paciente tiene algún problema, en un momento dado cuando llegue con nosotros va a tener ya problemas a nivel sistémico y nos va a dar más problemas para poderlo tratar. Recordar es muy importante. El veneno empieza a actuar y empieza a destruir tejidos, ¿sí? Nosotros lo recibimos y en cuanto más avanzado esté el cuadro, el tratamiento que le vamos a dar es para detener la acción del veneno que ande circulando. Pero los cambios histológicos no se van a resolver, se van a detener.
pero no vamos a quitar, por ejemplo, si en un momento dado hay una necrosis, que se va a curar de la necrosis, no, que el paciente tiene edema, que con el flavoterápico va a disminuir el edema, no, ¿no? Se va a detener la acción y ya no va a seguir avanzando, ¿sí? Pero es muy importante detener la acción para que el daño histológico no continúe. Entonces aquí tenemos los diferentes grados, el grado 1, ¿sí? El grado 2, el grado 3, el grado 4, que ya en un momento dado estos pacientes requieren atención a nivel de terapia intensiva. Y aquí está la dosis de frascos o de viales que en un momento dado vamos a administrar en infusión dependiendo del grado, ¿no? Aquí tenemos, a ver, vamos a ver si no me... Sí, es que aquí con el mouse se me va. Bien, aquí tenemos el protocolo que les hice llegar en un momento dado. Llega el paciente, ¿sí? Buscamos los datos clínicos de envenenamiento según los criterios de Christopher-Rounding, aplicamos lo que son los estudios de laboratorio. Yo insisto, se los recomiendo la prueba de Lee-Weight, ¿sí? Hacemos el diagnóstico, tipificamos el grado de envenenamiento y de acuerdo al grado de envenenamiento vamos a poner o le vamos a administrar al paciente la cantidad de frascos de flavoterápico. Y ojo, en los niños tenemos que poner el doble de dosis o el doble de viales, porque hay que recordar que los niños tienen una superficie corporal mucho más pequeña que un adulto. Entonces la dosis de veneno inoculado pues va a ser mucho mayor comparado con un adulto, ¿no? O sea, mayor en cuanto a los metros cuadrados de superficie corporal. El flavoterápico debe ser ministrado en infusión. Aunque después lo vamos a ver, aunque ya lo vamos a ver nada más de pasadita, aquí sí vamos a hacer énfasis, hay que diluir cada vial con su diluyente. Lo debemos hacer con movimientos muy suaves, no agitarlo, ¿sí? Cada vial lo vamos a diluir y lo vamos a administrar con solución salina de preferencia, ¿sí? Lo vamos a diluir más o menos en unos 20 mililitros, cada vial en 20 mililitros de solución fisiológica, dependiendo la cantidad de viales que vayamos a administrar. En los niños pediremos al pediatra que nos haga un cálculo de la cantidad de líquidos que requiere el paciente, ¿sí? Y esa infusión la vamos a administrar a 20 gotas por minuto durante 30 minutos. Esto es con la finalidad de ver si el paciente no nos da un cuadro de anafilaxia, ¿sí? Hay que recordar también que tenemos pacientes, ¿no? Entonces, aunque los flavoterápicos en la actualidad nos dan problemas, puede ser que el paciente sea susceptible y nos vaya a dar problema. Entonces, si hay anafilaxia, debemos suspender la infusión, ¿sí? Y debemos ministrar, es en el único caso en el cual se indica utilizar corticoides. Metilprednisolona, 50 miligramos en bolo, ¿sí? Y 500 miligramos, perdón, y difenhidramina, 50 miligramos también en bolo. Con esto vamos a disminuir el cuadro de anafilaxia, ¿sí? Y al ceder el cuadro de anafilaxia vamos a volver a restituir la infusión, ¿sí? Si no tenemos en un momento dado anafilaxia, bueno, vamos a pasar el resto de la solución que tengamos entre 90 y 120 minutos, ¿sí? Y al término de la infusión vamos a valorar a nuestro paciente. Si no persisten los síntomas, bueno, lo pasamos a observación. Si persisten los síntomas, volvemos a repetir la misma cantidad de viales y la pasamos igual en 2 horas y volvemos a revalorar a nuestro paciente. Además de esto, tenemos un esquema del tratamiento que tenemos que dar, pero lo vamos a explicar en una diapositiva
más adelante. Aquí vemos unas fotografías del paciente. Aquí vemos las huellas por colmillo, ¿sí? El edema, las flictenas. ¿Sí? El edema, recuerden que hay que medirlo en circunferencia y en forma longitudinal, y de preferencia, conforme vaya evolucionando, ahí hay que irlo marcando con un plumón, poniendo de la hora, para ver cómo va evolucionando y estar pendiente de que el paciente no nos haga un síndrome compartimental. El sangrado que podemos, hay edema y el sangrado. Algo de quimosis. Flictenas. ¿Sí? Tenemos nuestra cinta métrica para ir midiendo lo que es el edema. Les vuelvo a repetir, tanto circunferencia como longitudinal. Aquí tenemos cuál es la metodología, que ya la expliqué, ¿no? Dosis inicial, se diluye en solución fisiológica, 20 mililitros por frasco, por vial, ¿sí? Y pasamos entre 10 y 20 gotas por minuto durante 30 minutos. Si no hay anafilaxia, se continúa la infusión para 2 horas. Y si hay síntomas, se repite la dosis inicial a pasar en 2 horas, ¿sí? En un momento dado, la dosis de sostén, pues será en un momento dado, se le ministrará al paciente hasta que normalicemos los tiempos de coagulación. En niños, le comentaba yo, la dosis es el doble, si lo ven ustedes, aquí está. ¿Sí? Esta es una contribución del doctor Carlos García Willis, otro compañero contemporáneo allá de los años 90, en que empezamos a involucrarnos con el accidente ofídico. Él diseñó este esquema, ¿sí? Para niños. La metodología en niños es la misma que en el adulto. Lo que varía es, lógicamente, bueno, es la dosis. El tratamiento de apoyo en estos pacientes. Bueno, pues hay que vigilar su hidratación parenteral, utilizar antimicrobianos. Probablemente, si ustedes han leído artículos, hay autores que no utilizan antimicrobianos, ¿sí? Sin embargo, yo siempre he usado el antimicrobiano porque hay estudios en los cuales le han tomado muestras a las fauces de la serpiente y desarrollan bacterias, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces yo utilizo de preferencia la penicilina cristalina, ¿sí? 5 millones de penicilina cristalina cada 6 horas, ¿sí? Y me ha dado muy buen resultado. Utilizar analgésicos, hay que quitar el dolor, toxoide tetánico, si no tiene el esquema completo, ponerle gamma-globulina, ¿sí? Inmovilizar la extremidad afectada y recordar no usar corticoides. Acuérdense que los corticoides actúan a nivel de las plaquetas, disminuyendo la lesividad de ellas, y entonces nos van a causar mayor problema de tipo hemorrágico. Y el comentario lo hago porque de primera intención llega un paciente a un hospital, a una clínica, y le ponen hidrocortisona y difenidramina, y eso no le hace, o sea, no, bueno, es para hacerle algo al paciente, como dicen, de no hacerle nada, hacerle algo, se lo ponen, pero no hay que ponerle la hidrocortisona al esteroide. Si le quieren poner el antihistamínico, pues lo único que va a pasar es que el paciente le puede dar sueño, y que si en un momento dado la serpiente que lo mordió tiene enzimas neurotóxicas, pues no nos va a enmascarar el cuadro, ¿no? Entonces, de preferencia, ninguno de los dos. ¿Qué complicaciones podemos tener? Una, pues la hipersensibilidad al fagoterápico, que les repito, en la actualidad son completamente seguros. Podemos tener infección local,
el paciente puede tener insuficiencia renal aguda, por lo que comentamos, la mioglobinuria, hemoglobinuria, en fin. El síndrome compartimental. En caso de la insuficiencia renal, tenemos que pasar al paciente a terapia intensiva para resolver el cuadro de insuficiencia renal aguda, ¿sí? El síndrome compartimental tenemos que estar vigilándolo. Ahorita lo vamos a ver cómo vamos a hacer el diagnóstico. Y algunos pacientes pues, van a requerir amputación. Algunas pacientes que estén embarazadas pueden tener abortos. Yo no puedo hablar de mucha experiencia porque nada más he tenido una paciente embarazada, mordida por serpiente, que afortunadamente salió adelante, no tuvo problemas con su producto, ¿no? Y pues la complicación que no quisiéramos tener en el paciente es la muerte. Ya habíamos dicho en caso de la hipersensibilidad al flavoterápico, ¿sí? Suspender la infusión, ¿sí? Y por vía intravenosa, metilprednisolona 500 miligramos, difenidramina 50 miligramos, y al ceder el cuadro, reinstalar la infusión. Bien, aquí tenemos un estudio que se hizo a nivel de Colombia. Busqué estudios en México, no encontré. ¿Cuáles son las bacterias más comunes en las fauces de una serpiente? Y aquí las tienen ustedes. Por eso también en un momento dado el aplicar el toxoide tetánico, independientemente de que casi la mayor parte de los accidentes ofídicos ocurren a nivel del campo, ¿no? Entonces se puede contaminar la herida. Aquí tenemos lo que sería lo que es el síndrome compartimental, que ya vimos las acciones de las diferentes enzimas, cómo van actuando, cómo en un momento dado nos van a llevar a que haya o a que exista edema, ¿sí? Y que ese edema lo que va a hacer es que va a haber un aumento de volumen, y ese aumento de volumen nos va a dar un aumento de la presión intracompartimental de los músculos, muscular, y al haber un aumento de la presión intracompartimental, lógicamente hay una disminución de la presión tisular y va a haber isquemia, y eso es lo que nos va a hacer que nuestro paciente presente un síndrome compartimental, ¿sí? Entonces tenemos que estar vigilando el edema, la progresión del edema, y estar pendientes de que no nos vaya a hacer un síndrome compartimental. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome compartimental? Pues el paciente se va a quejar de parestesias, a pesar de que el paciente tenga analgésico, nos va a decir que tiene dolor. Hay un aumento de la presión intracompartimental que puede ser mayor a 30 o 40 milímetros de mercurio. En México no tenemos, probablemente en algunos centros médicos sí exista un tonómetro, pero pues en la mayor parte de los hospitales no lo hay, ¿sí? La presión normal es de 0 a 10 milímetros de mercurio. Y los datos clínicos son la palidez y, bueno, nosotros nos llevamos vigilando lo que es el llenado capilar. Si tenemos problemas con el llenado capilar, pues lógicamente la circulación está siendo afectada, ¿sí? Y debemos estar pendientes, ¿no? La otra es la ausencia de pulsos, ¿no? Pero el llenado capilar va a suplir los datos que nos va a dar el tonómetro, ¿sí? En caso de que tengamos problemas con el llenado capilar, pues vamos a hablarle al cirujano para que en un momento dado actúe. Una de las situaciones que se recomienda es no practicar fasciotomías de primera intención. Aquí tenemos una ilustración en la cual, si ustedes ven, son acciones muy cruentas que el paciente va a tener muchos problemas posteriores al envenenamiento, ¿no? No va a perder el miembro afectado, sí, pero va a tener secuelas de fibrosis. Muchos pacientes tienen que ser sometidos a varios procedimientos quirúrgicos, en fin. Entonces, de primera intención, no efectuar fasciotomías. Bien, como también estamos inmersos en una cultura popular, hay gente que habla de lo que hay que hacer el paciente, entonces aquí hay cosas que no hay que hacer. Entonces, no hay que hacer incisiones, ¿sí?
Comentaba yo, los accidentes, la mayor parte son en el campo. Podemos infectarla. La otra, podemos lesionar alguna estructura importante en la región de la mordedura y complicar el caso, ¿no? La succión del veneno es una falacia. Incluso por ahí hubo un tiempo en que vendían los extractores de veneno. El veneno se empieza a absorber casi inmediatamente y se absorbe por vía linfática, y aunque se le quiera en un momento dado succionar, pues no va a haber nada. No hay que aplicar hielo, no hay que aplicar torniquetes. Los torniquetes es lo peor que podemos hacer. Esto puede complicar a nuestro paciente. En la experiencia que tenemos, muchos, muchos es decir algo no cuantitativo. Les puedo decir que entre el 60 y el 70% de los pacientes que hemos visto con síndrome compartimental les pusieron torniquete. ¿Por qué? Porque el veneno se queda en lo que es el compartimento que está por debajo del torniquete. El edema aumenta, ¿sí? Y nos produce lesiones a nivel del paquete neurovascular, ¿sí? La otra es que si el paciente llega con un torniquete, inicien el tratamiento, y después de que inicien el tratamiento, empiecen a aflojar el torniquete en una forma moderada, porque puede haber un envenenamiento sistémico o masivo cuando liberamos el torniquete. Bueno, a algunos les aplican huevo, manteca, lodo, sábila, excremento de animales, orines, enterrar la parte afectada, eso quién sabe cómo esté, sentarse en un burro al revés, seccionar la extremidad, tomar hierba sin raíz. Yo creo, si saben lo que es la hierba sin raíz, allá por el norte se usa mucho. El excremento de caballo, ¿sí? Se lo dan en té a algunos pacientes allá por Durango. Alguna vez estuve en Durango y eso les daba para la tos, ¿sí? Y no, los orines de mujer embarazada también dicen que son muy buenos, nada de eso. Otro de los mitos es que, bueno, aquí no es un mito, es una realidad. La serpiente tiene su lengua bífida que le sirve para captar partículas del medio ambiente y lo llevan al órgano de Jacobson para detectar olores. En algunos humanos lo usan para otras cosas, para otros fines. Las serpientes no pican con la cola, no saltan, no corretean, no chicotean, ¿sí? No pican con la lengua. En fin, son mitos que hay, que en un momento dado, pues hay que respetarlos, pero no es algo que debamos educar a nuestra población para que no lo practiquen. Bien, ¿qué es lo que no debemos hacer en una mordedura de serpientes, un vipérido? No aplicar el torniquete, ya lo comenté, no aplicar hielo, no incisiones, no succión del veneno, no alcohol, no sedar al paciente, no inyectar por vía intramuscular el fagoterápico. Dicen algunos que, bueno, si no hay otra hay que ponérsela, pero hay riesgo de que se produzca necrosis, ¿no? Entonces, no se recomienda del todo. General, mucho menos aplicarlo en el sitio de la mordedura. Y lo que ya comenté, no realizar la fisiotomía de primera intención, y la otra, no manipular a la serpiente aunque esté muerta. Esto parece chiste, ¿no? Tuve un paciente que lo mordió la serpiente. Y siempre dentro del protocolo de estudio preguntaba yo qué actividad estaban desarrollando. Y me dice que pues si se encontró la serpiente, la mató, pero que estaba muy bonita y que se iba a hacer un cinturón con el cuero. Y entonces me dice, estaba yo pelando la serpiente cuando se voltea la serpiente y ¡pum!, que me muerde. Ya en la actualidad hay bibliografía en la cual las serpientes conservan un reflejo y en el cual, a pesar de que estén muertas, ¿sí?, se habla de que incluso cabezas de serpientes decapitadas, si las
mueve uno, tienden a morder. Tienen un reflejo en el cual pueden volver a morder. Entonces, no hay que hacernos los valientes ni nada. Todas las serpientes de lejitos, ¿sí? Y no manipular una serpiente aunque esté muerta, porque tenemos el riesgo de que nos pueda morder. También les van a hacer llegar un esquema de lo que es la atención prehospitalaria, que es del biólogo Gilberto Gil Alarcón. Estaba publicada en una revista de la Gaceta Médica. También la cita bibliográfica la hice llegar para que, si quieren leer el artículo, está muy, muy interesante, de lo que hay que hacer con un paciente a nivel prehospitalario. Bueno, ya para terminar, vamos a concluir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Todos los pacientes hay que clasificarlos bien de acuerdo al grado de envenenamiento. Y debemos tratarlos con flavoterápico a dosis adecuadas y en infusión. No hay otra cosa que nos vaya a resolver el problema. El flavoterápico son anticuerpos que van a bloquear la acción de las enzimas que contiene el cóctel del veneno. El veneno, el flavoterápico, damos en el blanco, ¿no? Entonces, es el tratamiento específico. ¿Qué beneficios tienen? Pues para las instituciones de salud reducen la estancia hospitalaria. A nuestro paciente, una acción terapéutica rápida. Entonces, hay una relación costo-beneficio para nuestras instituciones de salud. Y bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan soportado todo este tiempo, ¿no? Ya no vi cuánto tiempo me llevé, espero no haberlos aburrido. Y bueno, si tienen alguna inquietud, pues voy a tratar de resolverla. Gracias, Muchas gracias. Gracias, doctor Luna. Hay dos preguntas, se las voy a leer. Primero una. ¿Qué veneno es más agresivo? ¿Si el de las serpientes bebés o adultas? Cada uno tiene una acción diferente. Las dos, en un momento dado, nos pueden afectar. Entonces, lo único que aquí hay que tomar en cuenta es que una serpiente bebé nos va a inocular una cantidad muy pequeña de veneno. Entonces, lógicamente, una serpiente adulta nos va a inocular una mayor cantidad de veneno y, pues, desde el punto de vista toxicológico, pues va a ser más severo el de una adulta que el de una bebé. Pero, aunque sean bebés, no hay que manipularlas porque tienen veneno suficiente para cazar sus presas. Les comentaba yo los estudios que han hecho, las enzimas que contiene el veneno de una serpiente bebé son diferentes a las de una serpiente adulta por la dieta. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, ¿el flavoterápico antiviperino que tenemos en el sector salud solo sirve para la mordedura de víbora de cascabel o nos sirve para otras? Sirve para los vipéridos que tienen ustedes ahí en el estado de Sonora. No sirve para el coralillo. Para el coralillo hay un antídoto o hay un flavoterápico que es el Coralmim y que seguramente lo van a ver en la charla del próximo miércoles. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, ¿por qué en caso de mordedura de una Micrurus el paciente se deja en observación hasta 5 horas antes de aplicar el flavoterápico? Gracias. Bueno, es Micrurus. Sí les puedo dar la respuesta, no se les voy a dar. Bueno, en el caso de los Micrurus, los elápidos, fíjense que no hay que tener al paciente 6 u 8 horas, hay que tenerlo más. ¿Por qué? Porque el veneno de los Micrurus puede tardar entre 12 o más horas en hacerse manifiesto. Entonces, si estamos seguros de que fue un Micrurus, un coralillo verdadero, hay que tener al paciente en observación. Y en las primeras manifestaciones que dé de parálisis
¿sí? Los primeros datos que dan son la cialorrea, la ptosis palpebral, ¿sí? La diplopia, la visión borrosa. Pues hay que actuar y ponerle el fagoterápico. Si no lo tienen, pues estar pendientes porque empieza por arriba, por la cabeza, y luego va descendiendo y puede llegar a ser una parálisis de músculos respiratorios, y entonces hay que meter al paciente a un respirador, que es una de las situaciones que en muchas ocasiones nos ayuda mucho, porque a veces no se puede en un momento dado disponer del fagoterápico. Entonces, si metemos al paciente a un respirador artificial, a ventilación mecánica, el paciente lo tenemos ahí y las enzimas se van a ir degradando entre 48 y 72 horas, y tenemos oportunidad de recibir el fagoterápico, ¿no? Entonces, por eso es que si estamos seguros de que lo mordió un coral, hay que tenerlo cuando menos más de 12 horas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿El fagoterápico de coralillo también sirve para la serpiente marina o requiere una consideración especial? Bueno, no, esta pregunta no podría yo dar una respuesta totalmente verídica, ¿no? Porque en ese aspecto no tengo experiencia, pero creo que no tendría una acción completamente favorable, ¿no? Desde luego, la acción del veneno de la serpiente marina también es neurotóxica, ¿no? Y bueno, al fin, si lo vemos de otra manera, si quieren ustedes, muy pragmática, pues si tenemos el antiveneno, pues del coral, pues se la ponemos, de algo le va a servir para bloquear las neurotoxinas. La otra, afortunadamente, tanto por los corales como y mucho más la serpiente marina, los accidentes por Pelamis platurus son muy aislados. Y por micrurus también. Yo en lo personal no tengo experiencia en el manejo de pacientes mordidos por coral, porque en todos estos años no me ha llegado un paciente mordido por coral. Entonces, sé lo que tengo que hacer y cómo lo puedo reconocer, pero la experiencia clínica no la tengo. Tengo la experiencia clínica con vipéridos, con eso sí. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, muchas gracias. Dice, la siguiente pregunta, ¿se puede dar el caso de un reenvenenamiento y de ser así, el tratamiento al paciente es el mismo abordaje que al inicio? Sí, es buena pregunta. Se habla de que si no aplicamos la dosis adecuada, empezamos a administrar el fagoterápico y empezamos a ver que el paciente empieza a mejorar, ¿sí? Y podemos, en ocasiones, se suspende la administración del fagoterápico. Tenemos al paciente hospitalizado y después de unas horas el paciente puede volver a tener manifestaciones clínicas. Se habla de que el veneno se adhiere a las proteínas plasmáticas y aparentemente se enmascara su acción. Entonces, de aquí es la importancia de integrar un diagnóstico de acuerdo al grado de envenenamiento y ministrar la dosis adecuada, ¿sí? de viales, del fagoterápico, para evitar este tipo de problemas. En el caso de que tengamos un reenvenenamiento, pues sí, hay que actuar de la misma manera. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, los habitantes de localidades alejadas de centros de salud, ¿qué medidas pueden tomar para que el paciente llegue a que se le apliquen los fagoterápicos sin mayor complicación? ¿Hay algo que usted recomiende? Bueno, lo que recomendamos, que es parte de la atención hospitalaria,
pues es inmovilizar la parte afectada, la extremidad afectada, que el paciente no camine, ¿sí? O que si es un brazo, que no mueva el brazo. Al efectuar movimiento se contrae el músculo y hay una mayor difusión del veneno, ¿sí? Y tranquilizar al paciente y pues buscar la manera de trasladarlo lo más pronto posible a una unidad hospitalaria, pero de ahí en fuera no tenemos ninguna otra situación, a menos de que tuviéramos cuando menos 1 o 2 frascos de flavoterápico, pues sería administrarlos, ¿no? Pero más bien es tranquilizar al paciente, inmovilizar la región afectada, pues limpiar la herida, y si tenemos algún analgésico, pues quitarle el dolor al paciente, pero de ahí en fuera no se le puede hacer otra cosa al paciente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta vamos a darle lectura porque va en relación a la anterior. En una clínica alejada aproximadamente 8 horas de camino a un hospital, ¿cuál sería la cantidad mínima de frascos recomendados para tener en un stock? La pregunta del millón. Algo que no comenté, pero lo voy a comentar ahorita. El tiempo en que ocurre el accidente, o sea, la mordedura, y el tiempo en que el paciente recibe atención es de vital importancia. Entre más pronto el paciente llegue a la atención, al paciente le va a ir mejor. Dentro de la experiencia hemos visto que un paciente que llega antes de 2 horas a recibir atención, el paciente 36 horas, perdón, en 36 horas puede ser dado de alta con el problema resuelto. Si tenemos una unidad muy, muy alejada de una unidad médica y tenemos el flavoterápico, pues hay que hacer el diagnóstico del grado de envenenamiento que tenga el paciente, ¿sí? Y ponerle la cantidad de viales, frascos de antiveneno, de flavoterápico, que requiera de acuerdo al esquema. En un momento dado, si probablemente en ese lugar, si tienen el flavoterápico, van a poder resolver el problema. Yo diría que cuando menos tuvieran 10 viales de flavoterápico en esas unidades. La ventaja que ahora no requieren refrigeración. La otra es que muchas veces hablan de que por la caducidad, ¿no?, del flavoterápico. Aunque estén caducados, no hay ningún problema en ministrarlos. Los podemos ministrar, ¿sí? Entonces, muchas veces por cuestión de costos, no tienen muchos viales en lugares alejados, ¿no? Porque el costo representa, pues, una parte de un presupuesto X. Y luego dicen, y luego si no se usan, se caducan. Aunque estén caducados, no hay ningún problema, lo podemos utilizar, ¿sí? En algunos lugares, puedo nombrar, en algunos lugares lo han estado usando porque pues muchas veces no llegan pacientes en el momento en que tenemos la vigencia de ese flavoterápico, y ahora sí dice la mala suerte, ¿no? Que llega un paciente cuando ya caducó el flavoterápico y ¿qué hacemos? ¿Se lo ponemos? ¿No se lo ponemos? Hay que ponérselo, no pasa nada. El flavoterápico le va a dar resultado, ¿sí? Ya también hay algunos estudios acerca de eso. Entonces, si pueden tener 10 viales, bueno, ya si no tienen 10, que tengan 5, bueno, pero si tienen 10, el esquema más utilizado es el de entre 5 y 10 frascos de antiveneno, ¿sí? Cuando el paciente llega dentro de los, antes de 2 horas de haber sido mordido.
Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta le damos lectura. Dice, la clasificación de Christopher Rodney que se realizó en vipéridos fue en una población de serpientes de Arizona o en Estados Unidos. Esto es válido para diversos estados de la República Mexicana y en Sudamérica, donde puede haber otras variantes. Sí, sí, lo hicieron en Estados Unidos, lo que es la clasificación, y se hizo en vipéridos. Entonces, los vipéridos que hay en Estados Unidos son semejantes a los que tenemos aquí y algunos que hay en Sudamérica. Desde luego, en Sudamérica tienen el Crotalus lurisus terrificus, que es una cascabel altamente tóxica que tiene la neurotoxina, y ellos hacen ellos tienen, en Brasil, tienen un antiveneno específico para esa serpiente. En México tenemos el faboterápico, que nos sirve tanto para Botrops como para Crotalus, y es un faboterápico universal. Entonces, los faboterápicos mexicanos son los que se están utilizando en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, exportamos, ya me dijo la mosca, ¿no? México, a través de Laboratorios Silanes, exporta a Estados Unidos los faboterápicos para el uso de los pacientes que son mordidos por vipéridos allá. Entonces, la clasificación está hecha de acuerdo al grado de envenenamiento. Claro, entre más de veneno nos inoculen, pues el cuadro va a ser mucho más severo, ¿no? Pero es válido el esquema. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿hay algún aspecto dentro de la atención comunitaria que se puede realizar para evitar el contacto con estos animales dentro de los domicilios rurales? Bueno, pues recomiendan mucho, por ejemplo, ahí entran las acciones que se hacen, como dicen, a nivel comunitario. Fíjense, Uruguay es un país que tiene muchas serpientes y que tiene una estadística de mordeduras por serpientes, son hechas, pero ¿qué serán? 5 o 10 al año. Pero lo que pasa es que hay mucha capacitación en cuanto al manejo. Entonces hay mucha gente que se dedica al rescate de las serpientes. Entonces, lo que recomiendan es no tener cerca de la casa, no tener objetos, madera, triques, en fin, porque en esos lugares es donde las serpientes buscan en un momento dado refugiarse, ¿no? Sobre todo si estamos en el área rural. Tener las puertas que cierren bien, ¿sí? Muchos recomiendan el uso de mosquiteros en las ventanas porque algunas serpientes pueden trepar para que no se introduzcan en los domicilios, ¿sí? Entonces, son acciones que, por ejemplo, no mantener la maleza muy elevada, porque luego a veces ahí se encuentran, ¿sí? Y en forma accidental el sujeto se puede acercar y puede ser mordido porque la serpiente puede pensar que lo está agrediendo, aunque generalmente cuando nos acercamos la serpiente se va, ¿sí? Pero puede ser que en un momento dado lleguemos a estar muy cerca de ella sienta que es una agresión y nos pueda morder. Entonces, si mantenemos la hierba cortada a ras, que no haya triques, que no haya maderas, que no haya objetos cerca de la casa acumulados,
pues es una manera de evitar el contacto con estas serpientes. Y si sale uno al campo, bueno, pues hay que salir protegido con zapatos adecuados, ¿no? La mayor parte de las veces en este tipo de accidentes son los miembros inferiores las que se ven afectados y pues estar pendiente, ¿no? De tratar de no, si identificamos una serpiente, pues no, o sea, hay que respetarla, ¿no? Respetar su entorno, su espacio y dejarla que se vaya. Muchas gracias, doctor. Vamos a leer unas preguntas que vamos a juntarla en una sola para que le dé respuesta a usted. Dice, ¿un frasco de flavoterápico que se haya puesto amarillento en el stock puede ser administrado? ¿Y por cuánto tiempo de fecha de vencimiento se puede usar después de lo que está en la etiqueta? Delicado. Por favor, a todos cierren sus micrófonos. Pues Gracias. Se habla, algunos hablan de que un flavoterápico o muchos medicamentos, ¿no? También que han caducado, que hasta se pueden utilizar hasta 2 o 3 años después de que haya caducado. Si tiene un cambio de color, lo más recomendable es no utilizarlo, ¿sí? Entonces, porque ese cambio de color en un momento dado pudiera darnos la pauta de que ya no tenga la capacidad adecuada, ¿no? de neutralizar el flavoterápico, el veneno, perdón. Entonces, algunos hablan de 2, 3 años se pueden utilizar, ¿no? Entonces, acá no tenemos esa situación porque luego no nos da tiempo de que caduquen, ¿no? Luego a veces tenemos que andar viendo a ver dónde conseguimos flavoterápicos, ¿no? Entonces no nos vemos en esa situación de que se nos caduque el producto. Pero les digo, ahí en algunas unidades los han estado utilizando porque ya hay estudios y hablan de 2 o 3 años que todavía los pueden utilizar sin ningún problema. Lo que sí, que el cambio de color sí en un momento dado se objeta y se comenta que es preferible no utilizarlo. Gracias, doctor. Vamos a leer la siguiente pregunta. Los analgésicos que puede administrar al paciente mientras llega a la atención, de los que hablaba usted, ¿de qué tipo pueden ser? Preguntan si hay aspirina, paracetamol y si hay alguno que se contraindique. Bueno, la aspirina se contraindica, ¿no? Porque es un antiagregante plaquetario. Entonces podemos utilizar paracetamol. Desde luego, vigilando la presión arterial, nosotros utilizamos el metamizol, ¿sí? Por vía intravenosa en caso de que el dolor sea severo, ¿no? Entonces, pero podemos utilizar el paracetamol. La aspirina no, porque pues ya sabemos que nos va a dar problemas como antiagregante plaquetario, que todos los antiinflamatorios no esteroideos nos van a causar ese tipo de problemas, entonces no utilizarlos. Muchas gracias, doctor. Aquí le mandan un saludo y una felicitación. Cristian Montoya desde Puebla. Mi buen amigo Cristian. Muchas felicitaciones, doctor, que ya no leímos, pero fue grande la cantidad de felicitaciones que recibió. Yo de manera personal le agradezco su participación a nombre de los servicios de salud de Sonora y les pedimos a todos amablemente que al término nos apoyen realizando la evaluación posterior y una pequeña encuesta que nos ayudará a mejorar la calidad de estas pláticas. Nuevamente, doctor Manuel Emiliano Luna Valenzuela, agradecemos la participación y esperamos contar. Y esperamos contar nuevamente pues más adelante con una nueva intervención de su parte. Claro que sí. Y Muchas gracias a todos. Doctor Sergio, lo que sí me gustaría es que me participaran en la encuesta, ¿no? De opinión, o sea, para revisarme, ¿no? Y ver qué puntos hay que mejorar. Gracias, doctor. Le haremos llegar
la encuesta también. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Buenas preguntas, excelente participación de todos, excelente ponencia, doctor. Y muchas gracias de nuevo. Nos vemos la próxima semana, próximo miércoles, nuevamente a las 10 horas del estado de Sonora, que son a las 12 horas del centro del país. Esperamos contar nuevamente con su asistencia. Tuvimos alrededor de 190 puntos de contacto y en algunos había más de una persona recibiendo la capacitación. Pues un saludo muy afectuoso desde el estado de Veracruz, específicamente desde Fortín de las Flores, ¿sí? Para toda la comunidad del estado de Sonora. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Gracias, doctor. Recordarles que en el envío de la invitación iba el cartel que el doctor me hace mención, que envió para revisión. Entonces pueden checar en sus correos, por favor. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Bueno, espero que gracias, Adrián. No hay de qué, aquí estamos para servir. Que tengan un excelente día. Adrián,